Les damos la más cordial bienvenida en nombre de los miembros del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Este día desarrollaremos como Escuela de Capacitación Judicial la videoconferencia denominada Fundamentos y Solemnidades de los Testamentos, Donaciones Revocables y su Diligencia. Este día se va a desarrollar esta videoconferencia en el marco de cooperación interinstitucional entre el Consejo Nacional de la Judicatura y la sección de notariado de la Corte Suprema de Justicia. Para ello tendremos el honor de contar con la presencia del licenciado Iván Alexander García Chacón, quien es colaborador jurídico de la sección de notariado de la Corte Suprema de Justicia. Previo a leer un pequeño extracto de la hoja de vida del licenciado Iván Alexander García, voy a dar algunas indicaciones generales. Dentro del chat podrán encontrar un formulario con un link en el cual van a poder registrar su asistencia. Este formulario es importante que ustedes lo llenen, ya que a partir de él se lleva el histórico de las capacitaciones en las cuales ustedes están participando. Y es por ello que es muy importante que llenen esto, ya que a partir de ello pues se lleva el control de todas las videoconferencias y conferencias en las cuales ustedes están participando. En ese sentido, pues les vamos a agradecer que puedan llenar este enlace, porque además de ello, ahí les vamos a estar compartiendo el material que se va a ocupar durante esta jornada. Tanto la presentación como los documentos ejemplificativos que va a utilizar el licenciado Iván, y en ese sentido para nosotros nos sirve como contacto para poderles compartir todos esos documentos. Como les decía, pues este día vamos a desarrollar esta videoconferencia, la cual forma parte de un ciclo de videoconferencias, el cual se denomina Actualidad de la Función Pública Notarial, Retos y Reformas Legales. Es por ello que este día vamos a desarrollar la videoconferencia Fundamentos y Solemnidades de los Testamentos, Donaciones Revocables y su Diligencia. En el chat van a poder también realizar las preguntas, las cuales serán socializadas al finalizar la conferencia con el licenciado Iván Alexander García Chacón. El licenciado Iván Alexander García Chacón, como les decía, es colaborador jurídico de la sección de notariado de la Corte Suprema de Justicia, es abogado y además tiene un posgrado en Derecho Constitucional y un posgrado en Derecho Civil y Mercantil. Así que pues damos la palabra y damos la más cordial bienvenida al licenciado Iván Alexander García Chacón. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, lo escuchamos. Buenos días, para mí es un gusto poder hablar en esta oportunidad sobre las disposiciones de última voluntad. Vea, en el caso que nos ocupa, vamos a hablar en este momento sobre los fundamentos y solemnidades de los testamentos, donaciones revocables y su diligencia. Pero esa diligencia, en el sentido estricto de su presentación a la sección del notariado como obligación notarial. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar la presentación. Voy a compartírselas en este momento. Ustedes saben, colegas, las disposiciones de última voluntad, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, pueden ser testamentos y donaciones revocables. Una de las características de estas disposiciones de última voluntad es que pueden ser susceptibles de revocarse mientras viva la persona que las otorgó. Es decir, que si Juan desea otorgar un testamento este día, puede otorgar otro el día martes, miércoles y el sábado inclusive. No hay ninguna prohibición de cuántas disposiciones puede otorgar la persona. Cada una se pueden ir revocando mientras esté viva la persona que las vaya otorgando. Una de las características de estas disposiciones de última voluntad es que son actos personales. Es decir, que debe ser realizado por el testador y no a través de apoderado. Debe de realizarlas una sola persona. Esta característica es fundamental, ya que si concurren dos personas en el acto, eso no va a nacer a la vida jurídica y va a traer inconvenientes graves en la esfera jurídica de la persona que los otorga y obviamente en el notario, porque si está otorgando o autorizando, mejor dicho, instrumentos que no van a nacer a la vida jurídica, puede ser candidato de un informe de investigación profesional por ese tipo de actuaciones. Otra característica
importante de estas disposiciones de última voluntad es que son actos formales. Es decir, que debe otorgarse únicamente ante notario o delegado consular y seguir todas las solemnidades que establece o prescribe la ley para ello. Déjenme decirles, vea que actualmente se les quitó la competencia a los juzgados, a los jueces de primera instancia, en el sentido que ya no van a poder otorgar disposiciones de última voluntad, entiéndase estas como testamentos y donaciones. Solo van a ser susceptibles de otorgamiento o autorización, mejor dicho, notario y delegados consulares. Otra característica muy importante es la capacidad, en el sentido de que debe otorgarse por persona mayor de edad, en el pleno uso de sus facultades mentales. Otra característica muy importante es la revocabilidad, lo que les decía anteriormente. Pueden otorgarse múltiples disposiciones de última voluntad. Y algo muy importante es de estas disposiciones de última voluntad es la libertad testamentaria que le otorga la Constitución a estas mismas. Es decir, que una persona puede otorgar o puede disponer de sus bienes como mejor le plazca. Se los puede dejar a su mamá, a su papá, a un amigo, incluso a una amiga. No hay ninguna prohibición en cuanto a la disposición de los bienes. Pero eso sí, déjenme comentarles de que es necesario que esa voluntad, voy a poner el ejemplo de una masa, ¿sí? Que esa masa, que llamémosle disposición de última voluntad de X persona, debe amoldarse o debe acoplarse al molde de la ley para que nazca la vida jurídica. Ahí es donde entra el notario, el fedatario, que le va a impartir esas características que va a hacer que nazca plenamente sin ningún vicio. Y sobre este punto es lo que va a versar mi exposición este día. Quiero empoderarlos a cada uno de ustedes en el sentido de que puedan otorgar o autorizar, mejor dicho, disposiciones de última voluntad y tener la plena certeza que éstas van a nacer a la vida jurídica sin ningún impedimento, porque no van a tener ningún vicio. Y una de las características, vamos a nombrar muchas características, ¿vea? O elementos o solemnidades que deben contener estas disposiciones de última voluntad. Y una de las solemnidades que debe contener, o requisitos formales que debe contener estas disposiciones de última voluntad, es que se consigne en ellas lugar, fecha y hora de otorgamiento. Este requisito es genérico en cuanto a que todas las disposiciones, todos los instrumentos que se autoricen en libro de protocolo debe de contenerlos. Pero yo me voy a centrar más que todo en un aspecto o característica bien puntual, y es el lugar de otorgamiento, ya que actualmente debe de hacerse de acuerdo a la ley especial para la reestructuración municipal. He observado casos en los cuales no se está cumpliendo dicha ley. Hay colegas que están otorgando instrumentos de acuerdo a la distribución territorial antigua. En base a la nueva distribución territorial debe de consignarse distrito, municipio y departamento. Si solo se consigna municipio y departamento, eso es un dato impreciso, porque el municipio, déjenme decirles de que está compuesto actualmente por múltiples distritos. En virtud de ello, debe de hacerse de forma completa, ya sea únicamente distrito o distrito y departamento, pero únicamente municipio no. Otro requisito importante que deben contener estas disposiciones de última voluntad es que se consigne en ellas el nombre y domicilio del notario. Es otro requisito genérico, ¿ya? Como ustedes bien saben, todo instrumento debe de contenerlo. Y vuelvo y repito, hago hincapié en el domicilio del notario. Este domicilio debe de consignarse de acuerdo a la actual distribución territorial. Hemos visto, he tenido oportunidad de ver muchos casos en los cuales se continúa estipulando o estableciendo la antigua distribución territorial. Otro requisito es que se otorgue por una sola persona. El MIL del Civil nos dice que no pueden concurrir dos personas como otorgantes de estipulaciones de última voluntad. Si concurren dos personas, déjenme decirles de que ese instrumento no va a nacer a la vida jurídica, va a ser nulo de pleno derecho.
Y si es nulo de pleno derecho, va a traer consecuencias a la persona que lo otorgó y obviamente al notario. Puede ser candidato de un informe a investigación profesional debido al tipo de daño que ha ocasionado su actuación. Comúnmente he observado este tipo de errores, porque se dan, no muy común, pero se dan, en disposiciones tales como las donaciones revocables, en las cuales comparecen como otorgantes dos personas titulares del mismo bien, 50 uno y 50 otro. Pregunto, ¿cómo sería la forma adecuada de hacer este tipo de donaciones? La respuesta es... La respuesta es 50%, por ejemplo, Juan tiene el 50% y Vilma tiene el 50%, cada uno por separado va a hacer donación revocable de acuerdo al porcentaje que es titular. Como vuelvo y repito, si concurren dos personas otorgando instrumentos como donaciones revocables, eso va a ser nulo, colegas. Otra característica importante o elemento importante que deben contener estas disposiciones de última voluntad asentadas en los libros de protocolo es que se consigne el nombre, edad, profesión, oficio y domicilio del testador. En este caso, déjenme decirles que el domicilio va a ser de acuerdo al documento único de identidad que le presenten al notario. Es decir, que si en el documento único de identidad está bajo la antigua distribución territorial, lo va a consignar bajo la antigua, pero si está bajo la nueva, lo va a consignar bajo la nueva. Ojo en eso, pero debemos de establecerlo bien. Si es bajo la antigua, municipio, departamento. He visto instrumentos en los cuales solo se consigna el departamento. Tratemos de establecerlo de la forma adecuada. Otro requisito que deben contener esas disposiciones es que se establezca el lugar de nacimiento y la nacionalidad del testador o donante. El 1011 de inciso segundo del Código Civil nos dice lo siguiente: asimismo se expresarán el lugar de su nacimiento y la nación a la que pertenece. Me voy a detener ahorita en la nacionalidad, porque si bien es cierto, nuestro ordenamiento reconoce como factores que lo determinan el jus soli, es decir, el derecho de suelo, y el jus sanguinis, el derecho de sangre, es necesario que se establezca de forma expresa. Hay colegas que omiten consignar o establecer la nacionalidad porque han establecido o consignado en el instrumento el lugar de nacimiento del otorgante, o que es de padres salvadoreños. Si bien es cierto, nuestra lógica jurídica nos dice que es salvadoreño, la ley le pide que se haga expreso esa determinación. La inobservancia de eso va a ser causal de un informe de advertencia. Otro requisito muy importante es que se consignen los nombres de las personas con las que contrajo matrimonio el donante. En este punto, lo que nos pide la ley es que establezcamos o consignemos los nombres de las relaciones matrimoniales, de los vínculos matrimoniales. Las relaciones de hecho, no es necesario consignarlas. Sin embargo, si se desean consignar, si se desea dejar constancia, lo podemos hacer. Otro punto muy importante también es que se consignen los nombres de los hijos procreados o reconocidos del otorgante, con distinción de vivos y muertos. Este requisito, déjenme decirles que se divide en dos. Una cosa es que se consignen los nombres y otra es que se establezca de forma clara y precisa la sobrevivencia o fallecimiento de los mismos. He observado múltiples documentos en los cuales no se está haciendo una distinción de forma fehaciente quienes viven o han fallecido. Muchos colegas, porque he tenido que hablar con un par de ellos, me dicen de que si se menciona el instrumento, el nombre del hijo es porque vive. Pero déjenme decirles que la ley nos pide que se realice de forma expresa el establecimiento de la sobrevivencia o fallecimiento de los mismos. Este requisito comúnmente no es observado por los notarios. La mayoría de documentos que se presentan traen esta falencia. Otro requisito es que concurran testigos. Esta es una solemnidad básica. La concurrencia de testigos nos va a ayudar a que nazca plenamente la vida jurídica, y dependiendo del tipo de instrumento que nosotros vamos a otorgar,
Así va a ser la cuota de testigos instrumentales que vamos a necesitar. Si es testamento abierto y donación revocable, va a ser testigos. 3 testigos. Si es testamento cerrado, va a ser necesario la concurrencia de 5 testigos. Eso lo encontramos en el artículo 40, regla tercera de la ley del notariado. Otro elemento importante es que se establezca la edad, profesión u oficio y domicilio de los testigos. En este punto, cabe acotar nuevamente que estos datos van a devenir del documento único que le presenten al notario. Si el documento único está en la antigua distribución territorial, en el caso del domicilio, se va a hacer bajo la antigua. Si el documento es bajo la nueva distribución territorial, se va a consignar los datos bajo la nueva distribución. Si lo quieren hacer, pueden consignar en el documento la antigua distribución y pueden establecer la que es actualmente. No hay ningún problema. Lo importante es que se establezca de una forma clara y precisa esos datos. Otro elemento importante es que los testigos deben saber leer, escribir y hablar el idioma castellano. El artículo 34 de la ley especial de la ley de notariado nos dice, en todo caso, los testigos deberán saber leer, escribir, hablar el idioma castellano y tener profesión u oficio. Creo que es claro este artículo en este punto. Otro requisito es que los testigos deben conocer al testador o donante. Esta solemnidad o este requisito es muy importante. El artículo 40, regla cuarta de la ley de notariado nos dice, será indispensable que los testigos conozcan al testador. Otro requisito es que los testigos deben ser conocidos del notario. Este requisito lo encontramos en el artículo 34, inciso segundo de la ley de notariado, el cual nos estipula lo siguiente. Los testigos instrumentales serán conocidos del notario. En la práctica, colegas, yo sé que es muy difícil que los testigos que se les presenten sean conocidos por ustedes, pero es un requisito de ley, que el notario conozca a los testigos, no en virtud del acto, sino que los conozca. Otro requisito es que se exprese en el documento las circunstancias de hallarse el testador en su sano juicio. El 1011, inciso primero del Código Civil nos dice lo siguiente. En el testamento se expresarán las circunstancias de hallarse el testador en su sano juicio. Este elemento lo podemos cumplir teniendo en la conversación que tengamos con el otorgante, podemos dictaminar si hay un orden lógico de ideas en lo que nos va expresando. Ahí podemos dictaminar si está en su sano juicio o no. Otro elemento que debe de contener estas disposiciones de última voluntad es que el notario explique los efectos legales del acto jurídico al testador o donante. El artículo 32, ordinal décimo de la ley especial, nos menciona lo siguiente. La escritura matriz deberá reunir los requisitos siguientes. Décimo, que el notario explique a los otorgantes los efectos legales del acto o contrato y haga constar esta circunstancia en el instrumento. Déjenme decirles, colegas, que esto tiene un objetivo y es dejar claro los alcances del instrumento que se ha suscrito. Es decir, que en un futuro el otorgante del acto no puede decir que desconocía los alcances del mismo. Este es como un salvavidas o un resguardo para nosotros como notarios. Voy a dejar claro este punto. Y por último, el documento de última voluntad debe de ser firmado por los comparecientes y notarios. Ojo en este punto. Suscribir el documento con las firmas es de vital importancia. Una falta de firma puede hacer que el instrumento no nazca la vida jurídica. Ojo en ello, porque he observado casos muy puntuales en los que falta incluso hasta 2, 3 firmas. Y de ponerle mucho ojo a este requisito. Pregunto, ¿qué pasa si falta uno de los requisitos enumerados anteriormente? ¿Será nula la escritura si falta alguno de los requisitos que hemos enumerado, tanto en el Código Civil como en la Ley de Notariado?
y la respuesta nos la da la ley. El artículo 33 de la ley de notariado nos dice lo siguiente: la matriz a la que faltare alguno de los requisitos enumerados en el artículo anterior no se invalidará si el instrumento, primero, estuviera autorizado por funcionario competente, entiéndase, notario o delegado consular, y suscrito por los otorgantes, es decir, firmado por los otorgantes o otra persona a su ruego, y firmado además por los testigos e intérpretes si los hubiere. Es decir, colegas, que si, por ejemplo, no consigné la edad de uno de los testigos o no consigné la edad del otorgante o no consigné la profesión o oficio de alguno de los intervinientes en el acto, no por eso va a ser nula la escritura matriz. Ese es un alivio, ¿vea? Porque más de alguna vez nos habrá pasado. ¿Vea? He visto casos en los cuales por X motivo no se ha consignado algún dato del 32. Veamos lo que dice el Código Civil. El 1020 del Civil nos dice lo siguiente: el testamento solemne, abierto o cerrado, agrego aquí las donaciones revocables, porque recordemos que de acuerdo al 997, siempre del Código Civil, comparten las mismas solemnidades. Entonces sería testamento solemne, abierto o cerrado, y donaciones revocables. Lo abarca también este artículo, en que se omitiere cualquiera de las formalidades a que deba respectivamente sujetarse, según los artículos precedentes, no tendrá valor alguno. Al leer esto y al quedarnos solo con este inciso, a cualquiera asustaría, en el sentido de que si yo no consigné la nacionalidad del otorgante o el lugar de su nacimiento, o incluso si no consigné los nombres de los hijos ni establecí una distinción de quienes viven o han fallecido, a la luz de este primer inciso, ese instrumento no va a nacer a la vida jurídica porque no va a tener valor alguno. A cualquiera asustaría. Pero el inciso segundo nos brinda un salvavidas, un precioso salvavidas, y nos dice lo siguiente: con todo, cuando se omitiere una o más de las designaciones prescritas en el artículo 1011, en el inciso sexto del 1017 y en el segundo del 1018, no será por eso nulo el testamento, siempre que no haya duda acerca de la identidad personal del testador, del notario y de los testigos. Es decir, que si yo omití cualquiera de los requisitos del 1011, no por eso va a ser nulo el testamento. Ojo en el sentido de individualizar, ¿vea?, o acreditar con el documento único de identidad a cada uno de los intervinientes en estas disposiciones de última voluntad, porque eso va a ser muy importante, de que si no se establece uno de los requisitos del 2011, pero si establecemos e individualizamos correctamente a los intervinientes, nos podríamos salvar, en el sentido de que no va a ser nulo ese instrumento. Pero les quiero decir algo: el hecho de que la ley especial, la ley de notariado y el Código Civil nos diga de que no va a ser nulo el instrumento, no significa que vamos a omitir esos requisitos que los contienen, ¿vea? Porque déjenme decirles de que si nosotros inobservamos uno de esos requisitos, va a ser acreedor el notario de un informe de advertencia para que en lo sucesivo cumpla con los requisitos. Esto no es un cheque en blanco, ¿verdad?, sino que tenemos que tomar en cuenta todos los requisitos para que el instrumento nazca plenamente a la vida jurídica. Vamos a hablar en estos momentos sobre los requisitos que debe contener el testimonio que nos van a presentar a la sección del notariado. Vamos a dejar a un lado los requisitos de la escritura matriz y vamos a circunscribirnos a los requisitos que debe contener ese testimonio que nos van a enviar. Uno es que debe ser legible. El artículo 44, inciso primero de la ley de notariado nos menciona lo siguiente: los testimonios deben ser una copia fidedigna, es decir, que deben ser comprensibles e igual a su original. Debe ser íntegra. Vemos incumplimiento en este tipo de requisitos cuando, por ejemplo,
se autoriza un instrumento en el primer folio y en la impresión fotostática de dicho folio no incluimos el sello de legalización de ese folio, porque el sello de legalización de ese folio va contenido en la razón de apertura del libro. Por lo general, los colegas a la hora de enviarnos documentos autorizados en el primer folio tapan completamente la razón de apertura, la firma e inclusive el sello de legalización. Es de tener cuidado, colegas, cuando autoricemos libros en el primer folio, de que también contenga el sello de legalización de la sección. Otro requisito que debe contener esta razón de expedición es que se mencione los folios en que se encuentra sentada la escritura matriz. Es decir, del folio 30 frente al folio 34 vuelto. Es necesario que aparte del número de folios indique su orientación, si es frente o vuelto. Otro requisito es que se consigne el número del libro de protocolo. Pregunto, ¿el número del libro de protocolo se consigna en la escritura matriz o en la razón de expedición? Veamos qué nos dice la ley. Los testimonios terminarán con una razón que indique el número del libro de protocolo en que se encuentra la escritura a que se refiere. Es decir, colegas, que por ley el número del libro de protocolo debe consignarse en la razón de expedición del testimonio. Por costumbre, se consigna, aparte del número de escritura, que eso sí debe ir en la escritura, en la escritura matriz, perdón, se consigna el libro de protocolo. Lo podemos hacer, no hay ningún problema, pero sí, por ley debe de ir en la razón de expedición. Otro de los requisitos o elementos que debe contener esa razón de expedición es que se consigne la fecha de caducidad del libro de protocolo. Esta fecha de caducidad la tomamos como parámetro de la fecha de apertura de su libro de protocolo. Otro elemento muy importante y que comúnmente es vulnerado o no se cumple por parte de los fedatarios es que el testimonio debe ser extendido a la sección del notariado. Eso lo vemos en el artículo 44 y 47, los cuales dicen: los testimonios terminarán con una razón que indique el nombre de la persona a quien se extiende. El 47 nos dice, es más específico y nos dice: el notario extenderá un testimonio de todo testamento no ocupativo que se otorgue ante sus oficios, el cual remitirá a la sección del notariado. Sobre este punto he observado que se está extendiendo el testimonio a los herederos, a los legatarios o incluso al mismo otorgante. Es más, he visto casos en los cuales se está extendiendo a la Corte Suprema. Y déjenme decirles que extenderlo así, la Corte Suprema tiene múltiples unidades, múltiples jefaturas, etcétera. Debemos de individualizarlo y debe ser expresamente a la sección del notariado. Otro elemento que debe contener esta razón de expedición es lugar y fecha de expedición. Sobre este punto, déjenme decirles que el lugar de expedición, vuelvo y repito, como lo he dicho anteriormente, debe establecerse de acuerdo a la actual distribución territorial. No podemos estar empleando la antigua distribución territorial. He visto casos en los cuales se ocupan locuciones como ciudad de San Salvador. Actualmente, la nueva distribución territorial derogó o suprimió ese término. Actualmente se debe de consignar el nombre o denominar distrito. Ciudad ya quedó desplazado por el término distrito. Y finalizaría ese testimonio que nos van a remitir con la firma y sello del notario. Una vez tengamos la impresión fotostática debidamente sellada, debidamente firmada, con su razón de expedición, con los elementos que le he mencionado, vamos a proceder a escanear el documento. Eso es lo novedoso de la reforma. Hoy se va a digitalizar, se va a escanear el documento
bajo resolución 200 dpi y se le va a imprimir la firma electrónica certificada. Eso lo encontramos en el artículo 17 de los lineamientos técnicos para la presentación y resguardo de los libros de protocolo e instrumentos notariales. En este punto les voy a pedir a los colegas que me puedan mostrar el video para que ustedes puedan ver la forma en que se va a digitalizar y posteriormente agregar la firma electrónica al documento que nos van a enviar. Perfecto. Ahorita me van a apoyar en aula virtual a colocar el video. En este tutorial te explicamos paso a paso cómo escanear correctamente el libro de protocolo y sus anexos. También cómo insertar la firma electrónica certificada en categoría profesional en los documentos correspondientes. Verifica que el libro de protocolo esté completo, incluyendo todos los instrumentos y la nota de cierre. Si el libro no fue agotado, también deberás incluir las hojas no utilizadas. En este caso, deberás colocar un trazo en línea diagonal que cubra desde el extremo superior izquierdo al extremo inferior derecho. Este trazo deberá ir tanto al frente como al vuelto del folio que no haya sido previamente utilizado. Escanea cada hoja del libro en orden numérico, formato PDF y con una resolución fija de 200 dpi. Asegúrate de que el archivo final sea legible, íntegro y sin omisiones, tanto de contenido como de páginas. Si el libro incluye anexos, escanéalos por separado en un solo archivo PDF, siguiendo el orden de los instrumentos a los que corresponden conforme al artículo 24 de los lineamientos técnicos. Una vez digitalizado el libro y sus anexos, revisa cuidadosamente que los archivos estén completos, legibles y sin errores. Abre el archivo PDF del libro de protocolo e inserta la firma electrónica certificada en categoría profesional inmediatamente después de la firma autógrafa que corresponde al cierre del libro de protocolo. Guarda el documento firmado electrónicamente con nombre distintivo que te permita identificarlo fácilmente en tu dispositivo. En el archivo que contiene los anexos, inserta la firma electrónica al final del documento. Verifica que la firma electrónica esté correctamente incorporada en ambos archivos. Guarda el documento firmado electrónicamente con nombre distintivo que te permite identificarlo fácilmente en tu dispositivo. Estos archivos constituirán ahora los documentos oficiales que deberás remitir a la sección del notariado. Has completado correctamente el proceso de escaneo e inserción de firma electrónica. Yo sé que el video que vimos es del escaneo de un libro de protocolo. Sin embargo, la forma en que se hace la vamos a retrotraer en pequeño al testimonio que nosotros hemos extendido o a la sección del notariado. ¿Vea? Vamos a hacerlo de la misma forma, vamos a escanearlo, ¿vea? En formato PDF, vamos a guardar en formato PDF la resolución 200 dpi y le vamos a imprimir la firma electrónica. Una vez hagamos eso, guardamos el documento, lo individualizamos para poderlo enviar a la sección del notariado. Una vez hagamos eso, la pregunta sería el plazo. El plazo, déjenme decirles, colegas, que el plazo se mantiene. El 47, inciso primero de la ley de notariado, nos dice que el plazo es de 5 días. Déjenme decirles de que este plazo es único y perentorio para el notario y es una obligación notarial la presentación del mismo. Porque si no se presenta, esto va a generar un perjuicio grave a la esfera jurídica de la persona que otorgó el instrumento. Se han dado casos, lamentablemente, que el notario no cumplió con dicha obligación y se pidió informe a oficialía mayor si había algún tipo de instrumento de última voluntad. Y hay casos en los cuales oficialía mayor dice que no hay ningún tipo de testamento, por ejemplo, habiendo testamento. Déjenme decirle de que en ese tipo de casos, en ese tipo de escenarios, se va a seguir la diligencia de aceptación de herencia vía intestada, y va a surtir efecto de esa forma.
La no presentación, es por ello que la no presentación va a incurrir, sin lugar a dudas, a un informe a investigación profesional. En ese sentido, tratemos de cumplir con los plazos de ley para la presentación de estos tipos de documentos de última voluntad. Y algo muy importante también, ¿verdad? Es que estos plazos son en días, o se contabilizan en días hábiles. Esto es una ventaja, es decir, que si yo otorgo un instrumento el día viernes, no me va a contar sábado y domingo, sino que me comienza a correr plazo a partir del día lunes. Otro ejemplo, si yo otorgo un instrumento el 14 de septiembre, el día 15 no se me va a contabilizar, sino que el del día 16 en adelante. Y así sucesivamente, tomando en cuenta los días festivos que tenemos como nación. Vamos a poner ahorita, voy a hacer un punto, o voy a una retroalimentación en el sentido de que hemos estado hablando en un primer momento, de los requisitos que deben contener estas disposiciones de última voluntad. Vea, hemos hablado también de los requisitos que debe contener el testimonio objeto de envío a la sección del notariado. También en esta oportunidad quiero compartirles, siento yo que es muy acertado, compartirles sobre ciertas solemnidades que el notario debe de cumplir por ciertas condiciones especiales que posee el otorgante del acto. No todos los otorgantes van a poder oír. Por ejemplo, no todos los otorgantes van a poder ver. Hay otorgantes que son no videntes, hay otorgantes que son sordos o incluso mudos. ¿Qué hacer en ese tipo de circunstancias? ¿Qué hace el notario cuando se le presente un tipo de persona que tiene una condición especial? En base a eso voy a hablar sobre ciertos aspectos que debemos de tomar en cuenta a la hora de autorizar instrumentos con este tipo de particularidades. La primera es cuando se nos presenta un testado no vidente. ¿Qué hacer? El 1014 del Código Civil nos dice que debe constar en el instrumento una segunda lectura por uno de los testigos elegidos por el otorgante. Ojo en esto, el testigo no lo elige el notario, no lo elige ninguno de los testigos, lo elige el mismo otorgante. Vamos a leer el artículo 1014, considero que es oportuno. Su testamento será leído en voz alta 2 veces, la primera por el notario o funcionario, haciendo referencia a los delegados consulares, y la segunda por uno de los testigos elegidos al efecto por el testador. Ojo en esto, se hará mención especial de esta solemnidad en el testamento. Ese es el grado que le da el legislador a esta segunda lectura. Así que es necesario que lo tomemos en cuenta, porque si se omite, nacerá la vida jurídica. Lo dejo en el tintero eso. Otro factor o elemento que se nos puede presentar es que el testador no puede firmar o no puede dejar impresión digital. Una persona no firma el documento por 2 elementos: porque no sabe o porque no puede. Si es porque no puede, se debe de consignar de forma fehaciente el motivo del por qué está esa imposibilidad. Puede ser de que tenga problemas motrices en su mano, o puede ser que le falte incluso la mano derecha. Todo eso, todos esos elementos, se debe dejar constancia en el documento. He observado casos en los cuales el notario no establece de forma clara y precisa ese elemento del por qué no puede. Observé un instrumento, que decía de que no podía firmar el otorgante porque estaba enfermo. Siento yo que consignar ese elemento no es muy genérico, es muy ambiguo. Necesitamos nosotros establecerlo de una forma clara y precisa, y máxime en el sentido que la suscripción del documento es algo que le va a dar validez al mismo. Entonces es necesario que nosotros le pongamos mucha atención a eso. Otro elemento que se nos puede presentar
en las actividades como fedatarios es que se nos presente alguien que sea sordo. La ley en el 1012, inciso cuarto del Código Civil, nos dice lo siguiente: el que fuere enteramente sordo deberá leer por sí mismo su testamento, y si no sabe o no puede, designará a una persona que lo haga en su nombre. Es decir, si ustedes se fijan, en el Código Civil, al momento de realizar una segunda lectura, la designación de esa segunda lectura siempre lo hace el otorgante. Ya, tomemos en cuenta eso, no lo puede hacer el notario, no lo puede hacer ninguno de los otros intervinientes en el acto. Debe de hacerlo única y exclusivamente el otorgante del acto jurídico. También se nos puede presentar una particularidad muy importante, y esto lo he estado viendo últimamente en el quehacer de la sección, y es que se nos puede presentar un testador que no puede entender o ser entendido de viva voz. El caso es aquellos que no pueden hablar el idioma castellano, un extranjero, por ejemplo, o una persona muda, ¿verdad?, que no puede ser entendida de viva voz. Normalmente, en este tipo de casos, la ley nos prescribe que debe otorgar testamento cerrado única y exclusivamente. He observado casos en los cuales se hace testamento abierto y se agrega el elemento de un, ¿cómo se llama? De un traductor, perdón, de un traductor. Pero aunque se agregue el traductor por haber autorizado un instrumento bajo testamento abierto, ese instrumento no va a nacer a la vida jurídica, aunque se haya agregado el elemento de un traductor. Única y exclusivamente la ley nos prescribe que debe ser testamento cerrado. Ojo en eso. Normalmente la sección anualmente recibía 3 o 4 instrumentos de última voluntad bajo testamento cerrado. Sin embargo, como ustedes bien saben, hemos tenido un clima de seguridad. Ha venido bastante gente de otros países a vivir en nuestro país, y de 3 o 4 que se recibían anualmente, ya llevamos más de 10. Vea, eso nos dice que este instrumento poco a poco va tomando mayor importancia, y vamos a abordarlo en esta oportunidad. Considero que la mayoría de notarios nunca han elaborado un tipo de documento de esta naturaleza, así que vamos a retomarlo en esta oportunidad y vamos a ver los elementos que debe contener. Asimismo, les voy a mostrar al final en forma de ejemplo, vea, cómo se desarrolla este tipo de instrumentos, muy solemnes, por cierto. Testamento cerrado. El testamento cerrado, una característica fundamental es que concurren 5 testigos instrumentales. El artículo 40 de la regla, el artículo 40, regla tercera de la ley de notariado, nos menciona lo siguiente: en los testamentos abiertos, los testigos serán siempre en número de 3, pero en los testamentos cerrados bastará la concurrencia de 5 testigos. Es decir, que en los testamentos cerrados basta que concurran 5 testigos. El Código Civil nos dice 7, pero la ley especial lo modifica en cuanto a la cuantía de los testigos que van a concurrir. Estos testigos no es necesario que todos conozcan al testador, como en el caso del testamento abierto, que de los 3 testigos, los 3 deben conocer al testador. En este caso, basta que 3 de ellos, 3 de los 5, conozcan al testador. ¿Cómo se desarrolla este tipo de instrumentos? Bueno, en primer lugar, el testador presenta 2 cubiertas al notario. En la práctica, cubiertas es un sobre manila. Vea, ¿qué contiene este sobre? ¿Qué contiene este sobre manila? Estos sobres, ¿qué contienen? Contienen el testamento del testador. La ley pide que por lo menos sea escrito por este o firmado por el testador.
¿vea? Es algo que deben de recomendarle a las personas que lleguen ante sus oficios, ¿vea? Que el testamento que va dentro de esas cubiertas, de esos sobres manilas, que en la práctica son sobres manilas, deben contener, que contienen su testamento, debe ser por lo menos escrito o firmado por este. Datos de la cubierta. La cubierta va a tener ciertos datos, ciertos elementos que le van a dar validez, porque el sobre por sí solo no vale nada. Es el fedatario el que le va a imprimir esa certeza jurídica a ese instrumento que le ha llegado a sus oficios. ¿Qué elementos debe contener esa cubierta? ¿Quién va a consignar o anotar esos elementos en la cubierta? La ley nos dice que el notario los va a consignar, no los va a consignar el otorgante, no los va a consignar uno de los testigos o incluso el intérprete. Lo va a consignar el notario. Ahora bien, ¿qué elementos o datos va a consignar el notario en la cubierta? El primer elemento es el epígrafe testamento, es decir, el título testamento. Otro elemento es que se consigne fecha y lugar de otorgamiento. Hago hincapié en el lugar, colegas. El lugar debe de establecerse de acuerdo a la nueva distribución territorial. Aparte de ello, se debe de consignar o incorporar nombre y domicilio del notario. Nuevamente, hago hincapié. Domicilio del notario debe de ser de acuerdo a la actual distribución territorial. Aparte de ello, se debe de consignar edad, profesión, oficio y domicilio del testador y testigos, y si hay un intérprete, también del intérprete. Vea, el intérprete va a concurrir en el caso de no hablar el idioma castellano. Aparte de ello, se debe consignar en la cubierta lugar de nacimiento, nacionalidad, nombre de cónyuges y de hijos, estableciendo la sobrevivencia o fallecimiento de los mismos. Este último requisito, vea, estos últimos, puede hacer que concurra o puede hacer que no concurra en el acto, porque el 1011, inciso tercero, nos dice que se va a adecuar dependiendo de lo que nos vaya manifestando el otorgante del acto. Es decir, que puede hacer de que el otorgante no tenga hijos, o puede hacer que el otorgante nunca contrajo algún vínculo matrimonial, y solo por eso no es que no vaya a otorgar un testamento. Claro que lo puede otorgar, solo que si no concurren en el caso que les compete a ustedes, en el caso que les llegue algún tipo de elementos del 1011, hay que dejar constancia. Y termina el otorgamiento de esta acta con las firmas del testador, testigos y por la firma y sello del notario sobre la cubierta. Hago hincapié en esto, sobre la cubierta, porque he observado casos en los cuales presentan la cubierta, es decir, el sobre manila, junto o adherido una hoja que contiene todos los requisitos que acabamos de leer. Y esto no debe de ser así. La ley pide que estos elementos que acabamos de leer estén sobre la cubierta, no en una hoja en blanco a la cual se le imprimen todos estos elementos. Debe ser sobre la cubierta, ya sea manuscrito, en aquellos momentos no había impresora, ¿verdad? Se hacía a mano, o ya tropicalizándolo bajo nuestro contexto informático, podemos hacerlo impreso. Ojo en este punto. Una vez nosotros hayamos elaborado la cubierta, el fedatario, el notario, inmediatamente protocolizará íntegramente lo consignado en la cubierta. Posteriormente, en la protocolización de la misma, se va a designar a qué persona le quedará un ejemplar de la cubierta debidamente legalizada para su resguardo. Ojo, al notario le presentaron dos cubiertas. Una es la que va a presentar a la sección del notariado, y otra es la que va a designar a qué persona la va a resguardar para su diligenciamiento. Y la suscripción de la protocolización va a ser, se va a suscribir, todas las personas que comparecieron en la cubierta van a suscribir
la protocolización de la misma. El artículo 41, inciso segundo de la Ley de Notariado nos dice lo siguiente: el notario legalizará, conforme a esta última disposición, cada una de las cubiertas presentadas, entiéndase dos. Inmediatamente después extenderá un acta en su protocolo, firmándola con el testador, los mismos testigos, en la que dará fe del acto, transcribiendo íntegramente el texto de la legalización. Es decir, si hay una corrección en la cubierta, lo va a transcribir tal cual está en la cubierta, inclusive esa corrección. El plazo de entrega, ya para ir finalizando, el plazo de entrega. El plazo de entrega de este testamento cerrado es de 5 días. Solo que aquí va a mediar lo siguiente: el plazo de entrega se va a hacer en los 5 días y se va a entregar en forma física, debido a las solemnidades que conlleva la elaboración de este tipo de disposiciones de última voluntad. No podemos digitalizarlo. Se podría digitalizar quizás la protocolización, pero el sobre es muy difícil. Así que hemos dejado la entrega de forma física, al igual que los testimonios de última voluntad que otorguen los delegados consulares. Bajo esa misma lógica también los testamentos cerrados se va a presentar físicamente. Vamos a proceder a ver un ejemplo de cómo se elabora una cubierta y posterior cómo se elabora la protocolización de la misma. Como les decía, en la práctica, la cubierta es un sobre manila. ¿Qué le vamos a estampar al sobre manila? Los datos del 1011, aparte del lugar de otorgamiento, fecha y hora, nombre del notario, domicilio del mismo y datos de los intervinientes en la misma. He preparado esta cubierta, la he hecho en formato público, ¿verdad? Porque tiene datos susceptibles. Aquí podemos ver ciertas declaraciones que se hacen, ¿verdad? Que al notario le han presentado dos cubiertas que contienen lo mismo. Vamos viendo la relación de cada uno de los testigos, que de acuerdo a la ley son 5. Y vamos viendo ya el final de la cubierta, donde se deja constancia de la firma y ratificación del contenido de cada uno de los intervinientes en la misma. Como dije anteriormente, intervienen en este acto notario, otorgante y los 5 testigos, y en dado caso no sepa hablar el idioma castellano, el intérprete. Posteriormente, el vuelto de esta cubierta, de este sobre manila, puede ir para garantizar su inviolabilidad, puede ir el sello y firma del notario, para que garantice de que no se va a vulnerar el sobre, no se va a vulnerar su contenido. Vamos a ver ahorita la protocolización. Si ustedes recuerdan, yo mencioné un aspecto muy importante a la hora de protocolizar la cubierta, es que inmediatamente se protocolizará. El término inmediatamente es un término indeterminado, ¿verdad? Pero en la práctica no puede pasar un día, ¿verdad? No pueden pasar 4 o 5 horas. Inmediatamente un término prudencial pueden ser 30 minutos a lo mucho, ¿verdad? Entonces tratemos porque esto es un acto consecuente. Una vez elaboremos la cubierta, a ley tenemos que elaborar la protocolización de la misma, es consecuencia es por eso que no puede pasar mucho tiempo. Les hago la aclaración de esto porque en los términos, cuando la ley deja al arbitrio
o no hay cuando ocupamos términos indeterminados, puede haber un abuso en el mismo. Por ejemplo, como paréntesis, vean, a la hora de firmar el documento, la ley dice que se dejará el espacio necesario para las firmas, pero he observado casos en disposiciones de última voluntad que dejan hasta 8, 9, 10, incluso 12 espacios y después van las firmas. Eso no puede ocurrir. ¿Vea? Eso no es si bien es cierto, es un término indeterminado, pero es un espacio excesivo para las firmas. Cabe acotar, colegas, que en las disposiciones de última voluntad no se admiten correcciones. Si el notario percibe o se da cuenta de algún error al momento de elaborar el documento y una vez presentado el mismo a la sección del notariado, la única forma, entre comillas, de corregir ese tipo de documentos de última voluntad es que otorgue otro. Es decir, no se puede corregir. La única forma es otorgar otro instrumento de última voluntad que revoque el que ya otorgó anteriormente. Esto es por el carácter solemne que lleva impreso estas disposiciones de última voluntad, porque el otorgante puede hacer, vea que, por ejemplo, el lunes lo otorgó y al salir de su despacho puede hacer que fallezca. Entonces, en base a eso, estas disposiciones de última voluntad no son susceptibles de una vez presentado el documento, se modifique. Bueno, vamos a continuar viendo. Esta es la protocolización. Va a quedar este documento para que ustedes también puedan acceder, revisarlo y hacer sus propios modelos. Porque lo importante aquí en la protocolización es que se cumplan todos los requisitos que hemos hablado anteriormente. Vemos el distrito, los datos del notario, y ya comenzamos a ver la transcripción del documento, literal. Los comparecientes de la cubierta y continuamos con la transcripción de la cubierta, todos los intervinientes y la lectura de las 7 firmas. Al final, como lo mencioné anteriormente, se debe de establecer a quién le va a quedar una de las cubiertas, ¿verdad? Porque una es la que vamos a entregar a la sección en cumplimiento al 41 de la ley de notariado y la otra en cumplimiento al 40 y 42 de la ley de notariado, bajo qué persona va a quedar ese resguardo. Y terminamos con la razón de expedición. Vamos a ver. Aquí vemos el enlace. Cabe acotar, colegas, que el enlace, he visto documentos en los cuales no se está consignando el enlace. Por X, Z motivo. Déjenme decirle que el enlace es parte de la razón de expedición y por ende debe ir sellado y firmado. Vamos a ver. Termina con la razón de expedición. Con los elementos que ya hemos mencionado anteriormente. Debe ir dirigida a la sección del notariado. De qué folio a qué folio está sentada la escritura matriz, el número del libro, fecha de vencimiento, dirigido a, y la fecha y lugar de expedición del testimonio. Como lo dije anteriormente, el lugar de expedición del testimonio debe ser de acuerdo a la actual distribución territorial. En resumidas cuentas, hemos abordado cuáles son los elementos que deben contener estas disposiciones de última voluntad, elementos que se deben de asentar en la escritura matriz. Hemos visto también cuáles son los elementos que debe contener la razón de expedición del testimonio. Hemos visto también ciertas solemnidades que deben de dejarse constancia de acuerdo a las particularidades o las condiciones especiales del otorgante. Y por último hemos visto el testamento cerrado, cómo se elabora. Vea, tanto la cubierta, que en la práctica es un sobre manila, y la protocolización
del mismo. De mi parte, eso sería todo. Quedo a la espera de sus preguntas. Perfecto, muy bien, muchas gracias, licenciado. Vamos ahorita a pasar a la etapa de preguntas. Solicitamos a los asistentes hacer algunas indicaciones previa a pasar a la etapa de preguntas, de llenar el formulario de asistencia, ya que a través del formulario vamos a estar haciéndoles llegar los materiales que se han utilizado este día, tanto la presentación como el documento que se utilizó para analizar y el video. De igual manera, comentarles que vamos a estar compartiendo la videoconferencia, la grabación de la misma, a través de la página web del Consejo Nacional de la Judicatura en la parte de videoteca, para que puedan ahí posteriormente buscar esta videoconferencia. Muy bien, pasando a la etapa de preguntas, licenciado, vamos con la primera pregunta, la cual dice de la siguiente manera. Consultaban, a inicio de año se llevó a cabo un testamento y había una letra mal en el apellido. Al ser revisado por el personal de la sección de notariado, se observó. La consulta es si este error o esta observación hace inválido el testamento. De acuerdo a lo que acabamos de ver, de acuerdo a lo que prescribe la ley, no sería inválido. Habría que ver en qué tipo, cuál es el tipo de error. Por ejemplo, si a la hora de consignar el distrito, a la hora de consignar el distrito, yo pongo San Salvador, con doble L, o si pongo o consigno algún nombre, por ejemplo, una letra de más en uno de los nombres de los testigos, o en la designación de algún elemento dentro del testamento, eso no lo hace nulo, ¿sí? Claro, hay un incumplimiento del 32.6 de la ley de notariado, pero el hecho generador no invalida el documento. Van a ser a la vida jurídica, siempre y cuando tomando en cuenta los elementos del 33 y del 1020 del civil. Perfecto, muy bien. La siguiente pregunta dice de la siguiente manera. ¿Es lo mismo cuando el testador utiliza la palabra declara herederos a cualquiera de sus hijos o debe de decirse que instituye como herederos a cualquiera de sus hijos? Repito la pregunta. ¿Es lo mismo cuando el testador usa la palabra declara herederos a cualquiera de sus hijos o debe decirse que instituye como herederos a cualquiera de sus hijos? En la práctica eso es indistinto, en el sentido de que los testamentos son declaraciones de última voluntad. Claro, en el desarrollo del mismo se instituyen herederos universales o herederos a título singular. Eso es indistinto. El vocablo que se utilice, siempre y cuando se manifieste que es heredero por ejemplo, de toda la masa sucesoral o de un bien en específico, que en ese caso sería legatario. Si nosotros estipulamos que es heredero de toda la masa sucesoral, de todos sus bienes, derechos y obligaciones, estamos hablando de un heredero a título universal. Así que eso es indistinto. Lo importante es consignar eso, si es un bien o está haciendo referencia a toda la masa sucesoral. Porque déjeme decirle que he observado casos en los cuales hablan, por ejemplo, instituyo a Juan como heredero universal de la casa X. Redujo toda la declaratoria de heredero a un bien específico, es decir, que ese Juan no representa en todos los derechos y obligaciones al otorgante, ¿sí? Sino que va a representar únicamente al bien en específico, es decir, un heredero a título singular, no un heredero a título universal. Ojo en eso. Perfecto, muy bien, muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta ¿es correcto expedir un testimonio en un lugar territorial distinto al del otorgamiento y así establecerlo en la razón de expedición del testimonio? La expedición del testimonio, el notario puede cartular en cualquier parte del mundo, siempre y cuando surte efecto en nuestro país.
Si se encuentra, por ejemplo, el otorgante guatemalteco y elaboraron la escritura matriz en El Salvador, pero él se tuvo que retirar, ¿vea? Y lo acompañó a Guatemala, puede otorgar el testimonio con el lugar de Guatemala, por ejemplo. ¿Vea? No hay ningún inconveniente, no es necesario que el lugar de otorgamiento sea el mismo del lugar de expedición. ¿Vea? Eso es indistinto, ¿vea? Porque ahí está la fe notarial. ¿Vea? Eso es indistinto. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿A quién debe extenderse el testimonio de un testamento? ¿Al testador o a los herederos? Esa pregunta hay que darle un poco de análisis en el sentido de que partimos de la premisa que el testimonio se extiende a quienes les nace un derecho, ¿sí? Claro, si yo le extiendo el testimonio a un heredero, corremos el peligro de adelantar la muerte del otorgante, ¿verdad? Entonces es de tener un poco de precaución con eso. ¿Verdad? ¿Se puede? Sí se puede. Puedo extender un testimonio al otorgante, a los legatarios, a los herederos, pero hacer eso es de tener mucha precaución, porque podemos, como vuelvo y repito, podemos adelantar la muerte, ¿verdad? Entonces es mejor entregarle o extender el testimonio al otorgante, ¿verdad? Aparte del testimonio que se extiende a la sección, ¿verdad? Que eso es una obligación notarial. Perfecto. Ahora retomando la misma pregunta, pero en el caso de las donaciones revocables, ¿a quién debe extenderse? ¿Al donante o a los donatarios? Es lo mismo. ¿Vea? Ambas son disposiciones de última voluntad que se perfeccionan con la muerte de la persona que los otorgó. Puede extenderse al donante, al donatario. No hay ningún problema, solo que de tener precaución, ¿vea? En el sentido de si se va a entregar al donatario, porque por circunstancias de la vida puede pasarle algo, ¿vea? Entonces de tener un poco de precaución con ello. Perfecto. Otra pregunta. Si el otorgante es no vidente, la segunda persona que leerá el testamento debe de identificarse en la escritura, y si es así, ¿en qué calidad estaría compareciendo? No le entendí la pregunta. No le entendí la pregunta. Si la persona que lee sería o... No, si el otorgante, digamos, de un testamento o de una donación es no vidente, Okay. Otra persona deberá leerle el testamento Sí, sí, para dar fe, digamos, de lo que se está sí. estableciendo, ¿verdad? Okay. Entonces, en este sentido, esta persona que lee el testamento deberá identificarse en la escritura y en caso que se identifique, ¿en qué calidad estaría compareciendo? La persona que da la segunda lectura tiene que ser uno de los testigos, ¿sí? El Código Civil nos brinda ese parámetro, tiene que ser uno de los testigos intervinientes en el acto. Ojo, ese testigo que va a leer debe ser elegido por el otorgante, no puede ser elegido por el notario. En ambos casos de que se da una segunda lectura que acabamos de ver, siempre el otorgante es el que elige la persona que le va a dar la segunda lectura. Muy bien, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, en las donaciones revocables, si el inmueble a donar pertenece a dos personas, ¿deberá de hacerse dos escrituras donando el 50% a cada uno? Es correcto. Hay una prohibición de ley, de acuerdo al artículo 1000, vea que en estas disposiciones de última voluntad solo puede otorgarlas una persona. El 997, el Código Civil, nos brinda que las donaciones revocables tienen las mismas solemnidades y bajo esa lógica, vea, si son cónyuges, porque normalmente se da en cónyuges, si Juan tiene el 50% del bien y Vilma el 50%, cada uno va a donar en base al porcentaje que le toca. De hacerlo juntos, eso no van a hacer la vida jurídica. Ahí puede tener consecuencias, ¿verdad? Obviamente tener consecuencias, inclusive un informe de investigación profesional del notario. Perfecto, excelente. Bien, y vamos con una última consulta. Dice, en el caso del testamento cerrado, los datos de la cubierta, en los datos de la cubierta, los testigos serán consignados con todas sus generales o pueden hacerse únicamente con documento único y nombre y las generales completas en el acta.
Debe de hacerse con todas las generales. Edad, profesión, oficio, domicilio. Perfecto. Bueno, llegamos hasta acá con la etapa de preguntas. Agradecemos, licenciado Iván García, por su tiempo, por enriquecernos con todo el conocimiento. Perdón, tenemos una última pregunta antes de finalizar. Dice, si se puede ampliar con respecto a realizar el instrumento número 1 en un libro recién agregado, ejemplo, un testamento, ¿cómo debe realizarse el testimonio? Y preguntan si no debe de taparse la autorización, perdón, si no debe de taparse la razón de autorización del libro. Ok, sobre este punto tenemos que tomar en cuenta que la impresión fotostática, ¿verdad?, que se va a presentar, es decir, el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz. Si nosotros autorizamos un instrumento en el primer folio, es necesario que vaya el sello de legalización, y para ello vamos a tapar lo que está de más, pues la razón de apertura no va dentro del instrumento, ni las firmas, ¿verdad? Basta únicamente que vaya el sello de legalización de la sección, ¿verdad?, o de la regional en su caso. Perfecto, excelente. Bueno, sí, ahora sí cerramos con la etapa de preguntas. Licenciado Iván, agradecemos enormemente por el tiempo y por enriquecernos con todo el conocimiento que ha compartido. Sin duda ha sido bastante provechoso y sé que tenemos muchas dudas todavía. Sin embargo, recordarles que seguimos todavía desarrollando el ciclo de videoconferencias donde estaremos también abordando otras temáticas. Recordarles que esta es la segunda videoconferencia dentro del ciclo de videoconferencias denominado Actualidad de la Función Pública Notarial, Retos y Reformas Legales. Este día desarrollamos fundamentos y solemnidades de los testamentos, donaciones revocables y su diligencia. Les comento además que para el 9 de diciembre vamos con la siguiente videoconferencia, la cual se titula Reformas a la Ley de Notariado y Lineamientos Técnicos para la Presentación y Resguardo de Libros de Protocolo e Instrumentos Notariales. Y el día 11 de diciembre vamos con la última de videoconferencias dentro del ciclo de videoconferencias que se denomina Inducción sobre el uso de la plataforma para la presentación del protocolo digital. Así que dentro de esas videoconferencias estaremos abordando muchas más temáticas que sin duda serán de mucha utilidad, y en nombre del Consejo Nacional de la Judicatura agradecemos a los asistentes y también a la sección de notariado de la Corte Suprema de Justicia por el apoyo que están brindando y por permitirnos también llegar hacia cada uno de ustedes con todas estas consultas, ¿verdad? Y toda esta información que sin duda creo que estamos en un momento muy importante para poder abordar este tipo de temáticas. Así que bueno, sin más, licenciado Iván García, damos las gracias y les deseamos una feliz tarde a todos los asistentes. No, muchas gracias por la oportunidad que me permitieron de compartir todo el teje y maneje que vemos aquí en la sección. Cualquier cosa estoy a la orden. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde a todos.